Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. La parábola de las 10 vírgenes puede ser considerada como una representación de los dos grupos existentes antes de la segunda venida de Jesús. Las prudentes, como el grupo que está en la iglesia, es decir, los salvos, y las insensatas, como el grupo que está fuera de la iglesia, los perdidos. La Biblia nos relata historias en contextos muy variados y con las lecciones más sorprendentes. Algunas de ellas nos muestran dos lados, ya sea por las decisiones, como en el caso de Esaú y Jacob, por los temperamentos, como lo que sucedió entre Pablo y Bernabé, por las actitudes tomadas por María y por Marta, y por las posiciones aquí representadas por las vírgenes prudentes y las insensatas. Pensemos un momento en la actitud de Marta al recibir al ilustre invitado. Es célebre en los evangelios, preocupada por el bienestar del maestro, se movía de un lado a otro, ocupada en muchos quehaceres. La actitud de María igualmente ocupa un lugar destacado en la Biblia, al optar por otra completamente diferente a la de su hermana. Humanamente hablando, Marta había asumido la mayor responsabilidad y digamos que fue imprescindible delante de las necesidades de los predicadores itinerantes cansados que seguramente agradecieron el cuidado demostrado por ella, pero aparentemente descuidada en relación a este mismo. María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En una lectura rápida podríamos pensar en Marta y en sus esfuerzos al recibir a Jesús como habiendo escogido la mejor parte, y María en realidad estaba ociosa y demasiado relajada para el gusto de Marta. Si hablamos de los hechos como realmente sucedieron, Jesús, aunque sin duda estaba agradecido por el cuidado de Marta y su invaluable recepción, felicitó a María. En nuestro pensamiento, muchas veces tan humanamente no podemos entender las acciones y los propósitos de Dios. ¿Con cuál personaje nos identificamos verdaderamente? Ahora sí, volvamos a la parábola de las 10 vírgenes. Podemos ver que estos dos grupos también son parte de la iglesia hoy y están dentro de ella. Las vírgenes simbólicamente representan la pureza en el propósito de esperar al novio. En el corazón de todos los que van a la iglesia hay en realidad el deseo de ver a Jesús. Aparentemente algunos más que en otros. Los dos grupos prudentes e insensatas tenían lámparas simbólicamente representadas por la palabra de Dios, la Biblia. El aceite estaba simbolizando al Espíritu Santo que actúa en la recepción de la palabra. Por lo tanto, todas tenían el Espíritu Santo como guía, tenían el conocimiento. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿En qué se diferenciaban? Es en la crisis cuando se revela el carácter, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, aquí el novio, venid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así es también hoy en día. Una calamidad repentina e inesperada, algo que nos pone cara a cara con la muerte, demostrará que uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará que el alma sostenida por la gracia, la gran prueba final, viene para la terminación del tiempo de la gracia cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Hay experiencias que todos vamos a tener que experimentar, pero el que permanece aún en las pruebas y se demostrará que está preparado. Necesitamos algo personal porque es algo intransferible. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia. María Magdalena había tenido una experiencia con el Señor.
María permaneció en el sepulcro. Estaba devastada, extremadamente triste delante de los que sus ojos veían el cuerpo del maestro que había sido llevado de ahí. Y ella se sentía muy triste, considerando una gran maldad, como si hubiera sido un sufrimiento tan grande. Magdalena lloraba y aún viendo a los dos ángeles no se asustó y les dio la razón de su intenso llanto. Sus ojos empapados en lágrimas y se vio la vuelta y miró a Jesús, pero no lo reconoció. Y cuando Jesús le hizo la misma pregunta hecha por los ángeles, ella supuso que era el jardinero o el cuidador de ese lugar y le preguntó: Señor, ¿a dónde le pusiste? Tú lo sacaste de este lugar. Le pidió a dónde lo había puesto. Pues ella misma se encargaría. Su gratitud era inmensa porque Jesús la había liberado de 7 demonios. Por eso, cuidar del cuerpo de Jesús sería para ella un gran consuelo en medio de toda la amargura que sentía. En ese momento, cuando Jesús pronunció el nombre de María, ella reconoció la voz del maestro e inmediatamente corrió para abrazarlo. Pero él le dijo dulcemente que todavía no había subido al Padre. Necesitaba concluir el plan de redención del hombre. Al oír la aceptación de su sacrificio en las propias palabras del Padre, Jesús se detuvo de su gran obra a fin de consolar a una pobre mujer agonizante de tristeza, pero llena de gratitud. María Magdalena vio a Jesús porque permaneció. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que las ven, pero no se han rendido a sí mismas a las obras del Espíritu Santo. Nunca han caído sobre la roca que es Cristo Jesús y permanecido que su vieja naturaleza sea quebrantada. Esta clase se encuentra representada por los oyentes del terreno rocoso en la parábola del sembrador, que reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con sus deseos y con sentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas son contentadas con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios le genera un formulismo. Las 10 vírgenes querían ver al novio y ese es nuestro deseo hoy. Juan capítulo 15, versículo 5 dice en parábolas de Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que permanezcamos pues en Jesús, firmes en la bendita esperanza de verlo pronto. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, te pido perdón, Señor. He caído en formalismos y superficialidad. Perdóname, Padre, y ayúdame a esperar con confianza la venida de mi amado Jesús. Prepárame para ese encuentro glorioso. Quiero permanecer en ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora con confianza ve delante de Jesús, entrégate nuevamente a Él, permanece en Él y vive a plenitud. Dios te bendiga.